La mina 7. Capítulo 3. Hasta el fondo. No todas las semanas tocaba que mi padre fuera a ese punto a cumplir con su trabajo de vigilante, pero sí lo mandaban ahí muy seguido. Pasaron 2 años. Yo, ya de 11 años, había ingresado a sexto con el profe Diego Guerra. Un día, al llegar a la minita a entregar el lonche, encontré el portón entreabierto. Mi papá no estaba en la caseta, así que fui caminando hasta la base de la rampa. Había una alta banqueta de cemento que servía como banca, y ahí papá platicaba con otra persona. Era un hombre con overol de trabajo, un casco en su cabeza con una extraña lámpara que se unía, por una delgada manguera, a una especie de caja que cargaba en su cintura. Papá me explicó que ese señor era el bombero, y que su trabajo era sacar el agua fuera de la mina. Al parecer, se acumulaba agua en el fondo. Por esa razón, la compañía había mandado hacer años antes, fuera del terreno de la mina, una zanja como de 60 metros de largo, unos 6 de ancho y como 7 de profundidad, para deshacerse de esa agua. Por esa razón, siempre estaba lleno ese pozo, y aunque el agua estaba lodosa, era aprovechada por los niños y jóvenes de las colonias cercanas para refrescarse en tiempos de canícula. Aunque, al salir de ahí y secarse al sol, parecían fantasmas enharinados. El hombre aquel era muy amable y jovial. Se presentó conmigo y me dijo que papá le había platicado que yo quería entrar a la mina y que, si yo quería hacerlo, podía ir con él. Pero sería hasta el siguiente jueves. Solo que tendría que llegar un poco más temprano. No podía creerlo. Podría entrar con él hasta la profundidad de la mina. Papá me hizo una seña de asentimiento. La cosa ya estaba armada. En los siguientes días estuve muy emocionado, esperando a que llegara el jueves. Hablé con mamá del asunto y ella lo tomó con naturalidad. Sabía que si papá estaba cerca no había problema. Así que ese día, ella preparó la vianda más temprano. Pero antes de que me fuera me indicó: fíjate muy bien en todo lo que veas. Cuando regreses, escríbelo. Pero también dibuja lo que viste para que me lo platiques porque yo no sé cómo es una mina por dentro. Bien aleccionado, salí de casa. Tomé por la calle ancha frente a mi casa rumbo a la salida del pueblo, que en 1963 quedaba a solo 6 cuadras de la escuela Hidalgo. Más allá comenzaba el solitario camino de grava roja y negra, hasta la minita. Ese día llegué ahí antes que el bombero. Cuando él llegó, siguió su rutina de comer y compartir el lonche con papá. Una vez que terminaron, se puso de pie. Se paró enfrente de mí con las manos en la cintura. Era un hombre imponente. «Vámonos», dijo. «¿Estás listo?» Yo asentí. Vaya pregunta. Papá también había decidido acompañarnos. Primero, el señor accionó algunos interruptores eléctricos e hizo que se encendieran aquellos enormes abanicos que estaban allá en el fondo de las instalaciones del terreno de la mina. Luego se dirigió a la entrada de la otra mina paralela y abrió la puerta metálica. En ese momento yo no lo sabía, pero por ahí saldríamos al regreso. Comenzamos a caminar por el plano inclinado, bajando los largos escalones. Yo iba detrás de ellos. El hombre ya traía encendida su lámpara. Era una lámpara especial para las minas y se tomó el tiempo para explicarme. Esta es una lámpara que no se apaga como la de tu papá. En esta cajita que llevo en la cintura, se lleva a cabo una reacción química que produce un gas que yo controlo con esto que parece un botón de radio. Aquí voy regulando la intensidad de la luz como se necesite. Seguimos bajando y llegamos al telón de manta gruesa que yo ya conocía, y lo pasamos. Seguimos adelante iluminados por la luz de su lámpara. Caminamos muchísimo. Pasamos por unos nichos parecidos a marcos para puertas al costado del túnel, pero solo eran cavidades que no llevaban a ninguna parte. Otra vez el señor nos explicó. Estos huecos eran para seguridad. Si se reventaba el cable que jalaba al carrito cargado de carbón, ahí podían refugiarse los hombres para no ser aplastados. Imaginé una terrorífica escena como esa. Iba apenas entendiendo los riesgos fatales que corrían todos los mineros. Yo ya había contado los escalones hasta donde habíamos llegado papá y yo.
Ahora contaba de nuevo, y los números iban en aumento. Había mucha ingeniería y pulcritud en la construcción, las paredes muy firmes y los escalones bien delineados, hasta que, en el escalón número 248 nos detuvimos. Llegamos a un lugar muy interesante, una enorme roca de oscuro y brillante carbón mineral. Había quebrado las vigas del techo y sobresalía casi 1 metro hacia abajo. Se había paralizado en su caída, desafiando a las leyes de la gravedad, y quedó atorada entre las vigas. Nunca terminó de caer. Lo que veíamos era solo una parte de una enorme pieza, como si fuera la punta de un iceberg, pero al revés, o como una gorda estalactita perezosa. Había mucho espacio bajo ella y se había formado un montón de escombros, compuesto por piedras y polvo de carbón que corresponderían a su estalagmita. El bombero nos indicó que pasáramos despacio y con la espalda pegada a la pared, porque la roca estaba en el centro del túnel de la mina. Así lo hicimos, y sin mayor problema seguimos caminando otros 36 escalones más. A medida que nos acercábamos al fondo, podíamos oír el grave y creciente rumor de los extractores, además de sentir la corriente de aire que provocaban. Nos mostró lo que me pareció una cueva en la pared izquierda. Era un angosto túnel que comunicaba con la mina paralela. Para entonces, el olor a humedad, orina y moho era muy fuerte. Descendimos otros 20 escalones más y pudimos escuchar un goteo constante. Habíamos llegado al agua. Y era mucha agua. La forma cuadrangular de la mina estaba inundada allá abajo al final del túnel. Era un verdadero lago. Aunque estaba limitado por las paredes de la mina, era muy grande. Ahora que pienso en eso, creo que medía unos 20 o 25 metros de largo. Con la luz que emanaba desde el casco del bombero, alcanzamos a ver la parte de la pared del fondo que sobresalía un poco del agua. Era de un negro brillante. El hombre nos indicó que hasta ahí se podía llegar. Él tenía que encender las bombas para sacar esa agua, y para eso teníamos que pasar a la otra mina paralela. Regresamos un poco hasta el estrecho túnel que ya nos había mostrado antes. Ahí tuvimos que pasar agachados, casi a gatas, para atravesar ese pasadizo que conectaba las dos minas. Era como una cueva que no estaba muy bien trabajada. Tenía muchas tuberías y cables que cruzaban de una mina a otra. Pasamos al otro túnel inclinado, y entonces accionó algunos interruptores para encender las bombas. El zumbido que provocaban hacía eco en las paredes del túnel. Nos indicó que ese ya era todo el recorrido y que había que regresar. Así que emprendimos el camino de regreso por el otro túnel, el que tenía aquella puerta metálica en la entrada. Yo era un niño y tenía una gran condición física, como la mayoría de mis amigos de aquella época. Sin embargo, todavía recuerdo el tremendo esfuerzo que significaba subir todos aquellos escalones para poder salir. Caminamos y caminamos, subiendo escalón por escalón hasta la entrada. Salimos por la puerta metálica hacia la deslumbrante y enceguecedora luz del día. Aún encandilados, me dijo el hombre que él tenía que esperar unas 2 horas a que saliera la mayor parte del agua. Luego tendría que volver a bajar para apagar las bombas y me preguntó, ¿quieres volver a entrar? La pregunta sobraba. Claro que quería volver a entrar. Aquí termina el tercer capítulo de esta aventura real. Si gustas acompañarme hasta el final, el siguiente capítulo ya está disponible. Que lo disfrutes. Si te gustó el contenido de este video, síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides suscribirte. Activa la campanita. Daily Life. Comenta y comparte.